6:09, pero vamos a relajarnos un poquito para conversar con un personaje que todos queremos, lo hemos visto en novelas, en series, en películas, multifacético. Él está con nosotros. No podemos olvidar incluso su paso por la política. Sí. Salvador del Solar nos acompaña aquí en Conexión. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Lamentando de todas maneras este accidente que ha cobrado vidas, muy lamentable. Ojalá tomemos medidas no solo para que esto se esclarezca, sino para evitar que tantas personas pierdan la vida o resulten seriamente lesionadas por cosas que tendríamos que poder evitar, que son evitables, ¿no? Definitivamente. Salvador, vas a participar en la Feria del Libro hasta en 2 eventos, ¿correcto? Vamos a hablar uno por uno para comprender un poquito también la trascendencia de ambos que tienen mucho que ver con la cultura de nuestro país. Uno de ellos está relacionado con nuestro Mario Vargas Llosa y su vínculo con el cine. Recordamos La Ciudad de los Perros, La Fiesta del Chivo, por ahí Hollywood hizo una también, ¿no? De la tía Julia y el escribidor, pero definitivamente tal vez la que quedó grabada en el imaginario popular ha sido Pantaleón y Las Visitadoras y tu personaje de Don Panta, precisamente. ¿Cómo fue tu experiencia en esta película? Mira, sí, ya son 25 años y ya 26 años de que se hizo la película, y una película que creo que todos los que participamos en ella agradecemos mucho, no solo para quienes, como en mi caso, significó realmente un antes y después en mi carrera, y no solo por cómo fue recibida en el país y en el extranjero, sino que tuvo una particularidad, además que es una película que continuamente vuelve a mostrarse en diferentes países. Se vuelve a transmitir, la televisión la pasa una y otra vez y se ha mantenido muy vigente. Y al mismo tiempo, recuerdo que yo no conocía a Mario Vargas Llosa. Lo conocí gracias a la película, y conversando con él, recuerdo que me dijo que estaba muy asombrado de que la visión que había tenido la película, y creo que era una responsabilidad obviamente de Pancho Lombardi como director, Claro. junto con el guión que trabajaron Giovanna Polarolo y Enrique Moncloa, que le dieron a Pantaleón un giro que la novela no propone. La novela era una sátira, una comedia en la que una manera de burlarse del gobierno militar que entonces gobernaba el país en el año 73, si no estoy mal. Exacto. Pero en la versión de la película, Pantaleón es un personaje que vive un drama real de querer hacer su trabajo lo mejor posible, llevado por un perfeccionismo al borde de lo patológico, que sin embargo termina siendo gracioso también, a pesar de que él nunca vive un chiste, él vive muy en serio, ¿no? Definitivamente. Salvador, ¿y te siguen diciendo Don Panta por las calles? Así es, todavía me dicen Don Panta, cosa que agradezco mucho. Acabo de estar en un programa en Colombia, en un programa que se graba en vivo con un personaje muy conocido allá, que es el Juanpi González, y que se graba en un teatro como de 400 personas, y desde las tribunas decían Don Panta, que hable de Pantaleón, querían hablar de Pantaleón. Claro. Así que mantiene mucha vigencia el personaje y por supuesto la película, ¿no? ¿Qué le pusiste tú al personaje de Don Panta, digamos, de tu propia cosecha? Porque suele ocurrir también que un actor suele darle algo, no sé si de su personalidad o de lo que ha aprendido también a su personaje, y Don Panta era un personaje bastante interesante como para aportarle cosas, imagino. Mira, yo creo que hay ocasiones en las que uno se siente cercano a un personaje, y hay ocasiones en las que uno siente que hay una distancia grande. Curiosamente, no solo no conocía yo a Mario Vargas Llosa, no conocía yo a Francisco Lombardi. Obviamente sabía quiénes eran ambos. Claro, claro. Y cuando recibo una llamada de Ricardo Velázquez, un gran amigo, gran actor, que ha sido asistente de dirección de Pancho en muchas ocasiones, y me dice, Pancho Lombardi quiere verte. Y Pancho, yo recién lo conozco, y me dice, mira, quiero hacer Pantaleón en Las Visitadoras, he pensado. Y yo pregunto, ¿cuándo va a ser el casting? Y Pancho me dice, no quiero hacer casting. O sea, te he visto en el teatro hace poco, en una obra que se llamó Como te dé la gana, una obra de Shakespeare que dirigió Alberto Isola, y yo me sentí asustadísimo, porque yo había leído la novela, Claro. la había leído antes, y no me había imaginado para nada como Pantaleón, y me dio miedo porque pensé, yo no soy Pantaleón. Claro. Esto es un error. Y después el propio Ricardo Velázquez me contó que buena parte del equipo de Pancho le decía, Pancho, él no es el actor para este personaje. Entonces me sentía como muy distante. Una vez leí el guión y descubrí este énfasis un poquito distinto, encontré como que puntos de comunicación. Yo también tengo una tendencia a veces
tomarme demasiado en serio las cosas, a querer hacerlo de la mejor manera posible y empecinarme de tal manera que Un poquito como Pantaleón. un poquito como Pantaleón, así Claro. que por ahí encontré, de hecho, Pantaleón sale prácticamente en todas las escenas de la Sí, película. sí, es cierto. Y recuerdo que en la segunda semana de rodaje, en Iquitos, me acerco a Pancho y le digo, Pancho, las escenas que tenemos mañana, he pensado que Pantaleón podría hacer esto, no sé si tú estás de acuerdo, porque como él tiene toda esta presión, y en un momento me dice, amiguito, me dice Pancho, calmándome, me dice, esta manera en la cual estás pregunta que te pregunta, pensando y no parando de pensar en cómo haría el personaje las cosas el día siguiente, ese es Pantaleón. Me dijo, eso es. Así que algunos elementos en común sí teníamos, ¿no? Extraordinario, realmente. Salvador, quédate con nosotros unos segundos, por favor. Vamos a escuchar mensajes importantes y volvemos para seguir hablando con el gran Salvador del Solar aquí en Conexión. Retornamos. Estamos felices aquí en Conexión. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el gran Salvador del Solar y estamos conversando con él anécdotas de su participación en una película que seguro tú has visto y has disfrutado, Pantaleón y las visitadoras. Salvador, y Mario Vargas Llosa ha sido llevado muchísimas veces al cine. Tal vez muchos recordamos Pantaleón y las visitadoras, también La ciudad y los perros. Reitero, hay hasta una versión de Hollywood, ¿no? De La tía Julia y el escribidor. ¿Por qué crees que las obras de Vargas Llosa tienen tanto impacto en el cine, en la cultura audiovisual? Efectivamente, no todos los escritores o escritoras resultan tan fáciles de llevar o hay tanta capacidad de adaptar el lenguaje. Yo creo que Vargas Llosa, primero que ha tocado temas universales siempre y es un gran narrador de historias, un gran creador de historias y un gran, creo yo, también creador de un tipo particular de héroe. Quizá como el propio Vargas Llosa. Hace poco tuve la suerte de conversar con Alonso Cueto, que además de ser un extraordinario escritor peruano, claro. es un gran amigo y hace poco publicó Palabras en el viento, o Palabras en el mundo, perdón, que es un análisis de la obra de Vargas Llosa. De la obra de Vargas Llosa, Y ahí Alonso dice algo que me parece que responde también a tu pregunta. El héroe de Vargas Llosa es siempre un rebelde, es siempre alguien que se alza contra los grandes obstáculos que le plantea la sociedad o los tiempos en los que vive. Y creo que nos gusta ver las películas con grandes héroes, con personas que se enfrentan al poder, se enfrentan a la opinión mayoritaria, se enfrentan a una serie de dificultades que luego, pasado el tiempo, vemos como esa persona fue como un adelantado en su época. Creo que los héroes de Vargas Llosa reúnen esas cualidades que son muy atractivas para la experiencia cinematográfica, ¿no? El mismo Vargas Llosa también en su vida demostró que era un rebelde, ¿no? En distintas etapas también de su existencia. Yo creo que uno de los grandes legados, fuera de lo literario, de Mario Vargas Llosa es la consecuencia con sus ideas, Así es. aunque resultaran impopulares para el auditorio que lo escuchara. Él nunca se amedrentó con eso y creo que es una gran lección que dejó y que, como dice Jorge, probablemente compartía con los héroes de su literatura, ¿no? Definitivamente. Salvador, pero yo había dicho que no es el único evento en el que vas a estar en la Feria del Libro, porque participarás también en la presentación de un libro muy especial de Alejandro Neira, nada más ni nada menos. Así es, un gran escritor peruano, un gran diplomático peruano. Por supuesto. También él tiene esas dos cualidades, además de un gran amigo que tuve yo la fortuna de que me sucediera en el cargo de ministro de Cultura. Él en ese momento era director de la Biblioteca Nacional y él tuvo la generosidad en tiempos políticos tan impredecibles de asumir el Ministerio de Cultura, que luego retomó. Y para mí es un honor realmente acompañarlo junto con Alberto de Belaunde y Rosana Díaz Costa. Si el primer evento en el cual vamos a hablar de Vargas Llosa y el cine en la Feria del Libro es el 1 de agosto, el segundo es el 6 de agosto, la presentación del libro de Alejandro, ambos en el Auditorio César Vallejo. El primero entiendo que es a las 7 de la noche de este 1 de agosto y esta conversación con Alejandro y de su nuevo libro Cultura Peruana va a ser a las 6 de la tarde en el mismo Auditorio César Vallejo. Pero además, Salvador del Solar nos trae una sorpresa. Está preparando nada más ni nada menos que nueva película y con una coproducción internacional. Incluso Ramón se llama. Cuéntanos un poquito. Sí, gracias Jorge. Se llama Ramón y Ramón. Es una película que se hizo también gracias a los estímulos del Ministerio de Cultura. Fue una de las ganadoras de los estímulos del año 2023 y es una producción de la productora nacional Tondero, en coproducción, y esto es algo que me parece digno de destacarse, con la productora El Deseo de España
que es la productora De los Almodóvar. de los Almodóvar, Claro. que leyó el guión, se interesó por la historia y además se sumó al proyecto, y también con una coproducción con Circular Media de Uruguay. La estrenamos en el Festival de San Sebastián de septiembre del año pasado. Ha participado en festivales en Corea, en Irlanda, ha tenido estreno internacional, comercial, perdón, ya a finales de junio en España, y ahora, gracias a la invitación del Festival de Cine de Lima, que comienza este 7 de agosto, tendrá una presentación dentro de la sección Galas el 8 de agosto en una única proyección en el Teatro Nos de la Universidad Católica. Así que estamos todos muy entusiasmados con que la película pueda verse por primera vez en el Perú. Extraordinario. Salvador, y yo quiero contar rapidito una anécdota con Salvador del Solar y una de sus películas, lo había comentado hace unos instantes. Tuve la oportunidad en Bolivia de ver una película boliviana con dos actores peruanos, Salvador del Solar y Diego Berti. Y yo como peruano, porque yo estaba de paso por La Paz, me emocioné cuando tras la película el público se paró a aplaudir. Extraordinaria realmente. Si pueden, búsquenla por ahí. El Atraco se llama la película. El Atraco, basada en hechos reales, Exacto. en un asalto que fue muy famoso en Bolivia, donde un boxeador que era bastante conocido y que también era policía, secretamente era parte de la banda que hacía este asalto. Fue una película dirigida por Paolo Agassi, un gran director italiano con muchos años en Bolivia, y una película que recuerdo con un cariño muy especial. Por un lado, por ser la primera vez que tuve la suerte de trabajar en Bolivia, que fue una experiencia lindísima. La película fue además un éxito, tuvo muy buena acogida. Y en segundo lugar, y más importante, porque es una de aquellas producciones en las que pude trabajar con un gran amigo que recuerdo con enorme cariño como Diego Berti, ¿no? Por supuesto, que se ha quedado también en el corazón de todos los peruanos. Has estado recorriendo diversos escenarios con Ana María Orozco y El árbol más hermoso del mundo. ¿Qué tal tu experiencia, Salvador? Muy linda, muy linda. Ha sido una experiencia de aproximadamente 3 años con Francisco Lumerman, que es un gran director, dramaturgo, también actor y maestro argentino, con mucha conexión con el Perú. Hace muchos años que él trae obras o hace talleres aquí en el país. Yo hace más o menos 10 años vi la primera obra que puso acá en Lima con actores peruanos, que me encantó. Se llamaba El amor es un bien. Quedé tan fascinado que escribí un post en Facebook agradeciendo la experiencia, entramos en contacto y con los años nos hemos vuelto amigos y comenzamos a buscar una idea, sin saber que iba a ser una obra de teatro, junto con Ana y con Francisco, y a la vuelta de más o menos 2 años y medio dijo, creo que podríamos tener una obra. Se desapareció unos cuantos meses, regresó con un primer texto, lo conversamos y luego dijo, tengo el texto, ¿cómo están las fechas? Y las fechas daban para estrenar este año. Tuvimos la suerte de compartir con Ana el escenario y de hacerlo primero en el Circuito Independiente de Buenos Aires, donde estuvimos durante el mes de marzo. Luego vinimos al Perú, tuvimos 2 funciones muy lindas en el Teatro Fénix en Arequipa. Luego estuvimos en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, aquí en Lima. Íbamos a hacer 2 funciones, pero realmente la demanda fue grande. Claro. Terminamos haciendo más funciones, estuvieron llenas. Volvimos a Buenos Aires, pero esta vez a la calle Corrientes, que fue una experiencia muy linda en un teatro grande, en el Teatro Astros. Luego estuvimos en Córdoba y rematamos esta primera fase, digamos, en Bogotá, donde estuvimos durante 3 fines de semana, y ahora hemos parado por diferentes compromisos profesionales, tanto de Ana como míos, pero esperamos retomar el siguiente año, ojalá también volver no solo a Lima, sino también quizá otra vez a Arequipa. Tenemos un compromiso pendiente en el Teatro de Lupao en Trujillo, que esperamos poder honrar pronto, y por qué no, otras ciudades de nuestro país, ¿no? Extraordinario realmente. Bueno, y si quieren ver a Salvador en Netflix, está en Delirio, por cierto, de Laura Restrepo, una producción extraordinaria también. Salvador, una última pregunta. ¿Extrañas la función pública, la política o no? Siempre he estado pendiente de lo que ocurre públicamente en nuestro país, desde antes de participar en política, que era algo que yo no sospechaba que podía suceder, y ahora también, como cualquier ciudadano preocupado por lo que está pasando, para tratar de estar enterado de cuáles son los problemas que está teniendo nuestro país, cuál es la situación política del momento. Pero siempre tuve claro que esta oportunidad que no esperaba yo de servir al país desde el Ministerio de Cultura primero y desde la Presidencia del Consejo de Ministros después, era eso, era una oportunidad de hacer un servicio público.
lo mejor que se pueda en un contexto complejo, y la política es una actividad compleja, pero en mi mente siempre ha estado y permanece la idea de continuar por mi camino como actor, como director, como guionista también, ¿no? Muy bien, Salvador, muchísimas gracias de verdad. Por favor, invita al público el 1 y el 6 de agosto, ¿correcto? Así es, este 1 de agosto estaremos a las 7 de la noche en el auditorio César Vallejo de la Feria del Libro con Francisco Lombardi, hablando sobre la vinculación tan importante de Mario Vargas Llosa con el cine, en particular con el cine peruano, aunque no solo el cine peruano. Y el 6 de agosto a las 6 de la tarde, en el mismo auditorio César Vallejo, estaremos con el ex ministro de Cultura, ex director de la Biblioteca Nacional y gran escritor y diplomático peruano, Alejandro Neira, junto con Alberto de Belaúnde y Rosana Díaz Costa, hablando de su más reciente libro, Cultura Peruana. Salvador, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitar Conexión, por estar aquí en RPP. Un placer conversar contigo, Jorge. Hasta pronto. Muy bien, volvemos con más Conexión. Tu vuelta a casa, bien informado, bien informada.